Buenas noches, esto es para el Laboratorio de Diseño de Dispositivos Electrónicos de Potencia con el maestro Rodolfo Rubén Treviño Martínez. Vamos a estar analizando en esta simulación lo que es un convertidor tipo puente con 4 tiristores. Lo vamos a analizar con de dos tipos. En este caso, como el que estamos viendo en pantalla, sería con RL, que sería una bobina y una resistencia, y también asimismo lo vamos a analizar con una resistencia. Ok, lo que nos pide aquí que analicemos sería el voltaje de la señal de entrada, la señal de salida, en este caso serían las cargas, o en el RL, la corriente de salida, la corriente de entrada y el voltaje medio en el tiristor. Ok, al principio el problema nos está dando un voltaje eficaz o RMS de 100 voltios, el cual se multiplica por raíz de 2 para obtener el voltaje pico, que serían 141 voltios, y este va a estar trabajando a una frecuencia de 50 Hz. Vamos a proceder a realizar la simulación en orden. Vamos a ver los voltajes. Vamos a comprar el de entrada, que es VI, y el voltaje en la carga. Es correcto. Como podemos observar, aquí el VI es el color azul. Vamos a hacerlo por partes. El VI es aquí lo tenemos como rojo, que tenemos en este caso sería de 141. Vamos a analizar desde aquí a aquí. Serían los 141 voltios máximos que podemos observar aquí. Vamos a abrir una nueva que sería el V en la carga. Lo agregamos y aquí podemos estar viendo el voltaje en la carga. Es muy distinto al voltaje que tenemos en la entrada. Esto pasa por la RL que tenemos y nada más. O sea, esto es causado por la RL. Si fuera una resistencia, estos picos serían muy distintos. Ahora vamos con las intensidades, que sería la intensidad de entrada, que sería esta, comparada con la intensidad de salida. Como podemos ver aquí, esta es la intensidad que está entrando al transformador, en este caso a los tiristores, y esta es la que tenemos, la intensidad que se está comportando en la RL. Como podemos observar, va aumentando la intensidad mucho. ¿Por qué? Porque el tiempo en el cual está dando switch el tiristor no da un tiempo demasiado largo para que el inductor se pueda descargar completamente. Es decir, se carga el inductor, se cierran en este caso los tiristores y se vuelve a cargar. O sea, le deja un tiempo muy pequeño de carga al inductor. Es por eso que la intensidad va aumentando exponencialmente. Y ahora aquí vamos a ver el VD, que es el voltaje en vamos a ver los datos de las comparaciones. El voltaje de salida, serían sus datos del voltaje de salida. Como podemos observar aquí, si lo movemos desde 0 hasta los 60 que estamos observando aquí, su RMS y su voltaje. Este sería el de salida.
Vamos a analizar el de entrada. Es VI. Estos son sus datos del VI, que sería el voltaje de entrada. Voltaje de salida o voltaje de carga. Vamos a analizar las intensidades. Intensidad de entrada, estos son los valores. Intensidad de salida, como podemos observar aquí, si le movemos de aquí hasta acá y de aquí acá. Y vamos a ver el tiristor por último. RMS. Ahí sería su voltaje medio y su voltaje máximo, como podemos ver aquí. Esos serían los valores para, en este caso, este circuito, que sería un análisis de un RL. Borramos todo esto. Voy a poner una resistencia aquí. Y en el PDF, que podemos observar más abajo, nos debe de dar el valor de esa resistencia. Sería 1000 ohms. Sería una resistencia de 1000 ohms, un K. Okay. Y aquí están los gráficos, las comparaciones con el VS con el VO. Vamos a realizar las comparaciones. Sería el voltaje de entrada y el voltaje de la carga. Como podemos ver, es algo similar a lo que nos está enseñando aquí el problema, solo que este problema, como lo podemos comparar en la imagen, nos da una frecuencia de 60 a 120. Aquí es de 144 con una frecuencia de 50. Es algo similar, como lo podemos estar comparando aquí. Si sacamos los valores de ambos, como lo tenemos aquí, tenemos el voltaje de entrada, sus máximos, y el voltaje en la carga, en este caso sería el voltaje en dicha resistencia. Si vemos aquí la simulación, como está comparando el US, que es la senoidal de entrada, contra el VO. ¿Ok? Con carga resistiva. Aquí podemos ver sus comparativas. El VI, el VO. Voltaje en la carga. De hecho están al revés, pero es algo similar a lo que está conduciendo aquí. Después de los voltajes nos pide las intensidades. Que sería este, que sería intensidad
2. Esta sería la 1. Esta sería la 3. Vamos a analizar las intensidades. Y aquí están las intensidades, que son los tiempos en los cuales están conduciendo o abiertos en este caso, o el tiempo de conducción de cada uno de los tiristores. Como podemos ver, la I2, que es similar a este tiristor y este tiristor van en conjunto, este tiristor y este tiristor van en conjunto. Como podemos ver, conducen, y luego aquí conduce el azul. Podemos ver la comparativa de dicho conducción. Si queremos ver sus valores, vamos a ver sus valores. Estos tres. Son las conducciones de los diodos, o de los tiristores, perdón. Que son sus valores. Como podemos ver, la I1 y la I3 son similares, ya que son los tiristores que van a la par. Y la I2, que sería similar al otro tiristor, al que le falta el amperímetro. Ese sería el análisis, en este caso, de una onda completa. De tipo puente. Buenas noches, esto es para el laboratorio de diseño de dispositivos electrónicos de potencia con el maestro Rubén Treviño Martínez. Ahorita vamos a estar analizando lo que es un convertidor de media onda con un tiristor. Los datos que nos están dando es a la entrada a una senoidal a una frecuencia de 50 Hz y un voltaje eficaz de 100 voltios, lo cual, para obtener el voltaje pico, que es el voltaje máximo que nos puede estar entregando esta senoidal, este se debe de multiplicar por la raíz de 2, que sería 141 voltios. Vamos a estar analizando este circuito con una carga puramente resistiva y una RL. Vamos a hacer las comparaciones. Lo que vamos a estar aquí analizando sería el VT, que es el voltaje en el tiristor, como podemos observar aquí. Los voltajes que están un periodo, vamos a iniciar este periodo. Los voltajes que están fluyendo dentro del mismo. Vamos a analizar la intensidad en la carga, que sería esta, similar a la que nos está dando aquí en el PDF. En este caso aquí es distinto porque aquí son 120 voltios y una frecuencia de 60. Aquí sería una frecuencia de 50, es algo distinto. Vamos a hacer la comparativa también del V. Vamos a ver, VT. Vamos a ver si me deja ver el voltaje en la carga. Aquí está. Vamos a analizar el voltaje en la carga. Este sería el voltaje en la carga. Como lo podemos estar observando aquí. Si lo analizamos de esta manera, aquí están sus voltajes. Ese es el PDF. Aquí están sus voltajes. Y el voltaje de entrada. Sería el VI. Este
Esos serían los valores que se obtienen de este VI. Vamos a ver. Estos son... Es el tipo puente. Pero con CRL. Aquí está. Excelente salida y el VS que sería el VO. Sería la comparativa del VO contra el VS. Window. Sería este contra este. Cerramos esta y aquí está la comparación. Sería algo similar a estas dos comparaciones que tenemos aquí. Como lo vemos aquí. Ese sería el análisis de este transformador con una carga puramente resistiva. Ahora vamos a llevarlo con una carga RL. Nada más hay pares de 3. Tenemos que analizarlo así. Como está en paralelo, el voltaje es el mismo. Para verificar, aquí sería 10 Henry y 1000 sería un K y una inductancia de 10. Vamos a ver, aquí sería resistencia, sería un K. Poner el valor. Inductancia de 10. Nos pide calcular lo mismo. El OS, el voltaje de salida. Hacer la comparación del OS y el voltaje de salida. Aquí están. Algo puramente similar al voltaje que, como podemos ver aquí, estos, como se puede analizar aquí nada más que tiene otro de tiempo, ya que la frecuencia es distinta y el voltaje es muy distinto al que se está planteando en el problema, pero las gráficas que nos están dando junto con los valores, si analizamos aquí este periodo, es algo similar. ¿Qué otra parte nos pide simular? Nos pide simular la intensidad. Sería lo que nos estaría faltando. Sería la intensidad de salida, que es aquí. La intensidad en la carga. La podemos observar aquí, que sería la intensidad que está saliendo del tiristor. Como se ve aquí el ejemplo, lo podemos estar viendo aquí. Bueno, este fue el análisis de aquí. Este fue el análisis de un transformador a un convertidor. Básicamente es un convertidor de media onda con una carga RL y una carga solamente R, o sea, una sola carga resistiva, como podemos estar aquí observando sus valores. De mi parte sería todo. Muchas gracias.